Feliz. Tenemos, la provincia de Buenos Aires tiene dos presentes ahí. Está Rubén con su bandera, viene Masías. Vamos a mandar una para Bahía Blanca también, para decorar la casa de los Nudelman. Ah, Bueno, bienvenidos a todos y a todas. gracias. Hoy nos junta un poquito la continuación de lo que habíamos empezado el lunes, Parshat Vayehí, el cierre de Bereshit, ¿sí? Del primer libro de la Torá, Bereshit, que se llama el Sefer HaYashar. Sefer HaYashar, el libro de los rectos, ¿sí? Porque justamente están los rectos, los patriarcas, las tribus, y es una de las denominaciones que tiene Bereshit, que comúnmente se lo conoce como Génesis. Pero este libro realmente es el que sienta las bases, Bereshit, del libro de Shemot, que es el libro de la redención, el libro de la Geulá. Y la Geulá tiene este precedente, la redención, ¿sí? Tiene este precedente. El rey hace 30 años justo dio una sijá muy interesante donde él de alguna manera nombró a todas las parshiot del libro Bereshit. Es decir, con los nombres solamente del libro Bereshit definió un poco lo que es el objetivo de la creación, ya que este libro es el libro de los justos y Hashem estipuló en nuestro mundo un camino justo, que es el camino correcto, que es el camino que nos hace cumplir el objetivo de la creación, ¿no? Porque el libro Bereshit de alguna manera es el libro que muestra la creación y que nos va mostrando un objetivo y que sienta las bases para la entrega de la Torá, que es la entrega del plan de alguna manera y la entrega también de la fuerza para ejecutar el plan, que es la Torá. La Torá no solo sabiduría, sino también el suministro de fuerza. Pero más que interesante, una linda idea de compartirles esta enseñanza del Rebbe para entender un poco esta definición que termina con vida, Vayehí, ¿no? Que ya en el libro Bereshit, ya nosotros tenemos una parshá que se llama, también está relacionada con vida, que se llama Hayé Sará, la vida de Sará. Y el punto en común es que en Hayé Sará, la parshá me habla justamente, cuando uno la pone a leer, no precisamente de la vida de Sará, sino del final de la vida de Sará. Y esta parshá Vayehí, que también se llama Y vivió, también tiene ese punto interesante, se llama Y vivió, pero se está refiriendo a Jacob, y Jacob acá en esta parshá deja este mundo, ¿sí? Entonces un poco nos da la idea, la palabra vida está rondando todo el libro Bereshit, la palabra vida está presente, la palabra vida es central en el pueblo judío, por algo cuando brindamos decimos Lejaim, por la vida, y está tan asociada, inclusive la palabra vida es un nombre, tanto en la mujer, se puede llamar Jaya, o en el hombre que se puede llamar Jaim, que significa vidas. Pero básicamente el Rebbe explicó aquella vez, si nos tomaríamos nada más el trabajo de leer los nombres de las parshot, no les digo leer todo el Sefer Bereshit, leer nada más los nombres, entenderíamos el mecanismo de la creación. Por ejemplo, el Rebbe dice que la Torah empieza con Bereshit. Todo el mundo traduce Bereshit, que significa en el comienzo. En realidad, ya cuando uno lee Rashi, que es la primera persona que funda Google en la Torá y nos rastrea todas las explicaciones por la Torá oral, Bereshit no es en el comienzo. La palabra Reshit, que sí significa comienzo e inicio, es una referencia a la Torá y a Israel. La Torá es llamada Reshit Jochma, el inicio de la sabiduría, e Israel es llamado Reshit Tebuatá, que es el principio del cereal. Es decir, que cuando nosotros empezamos la Torá, el conocimiento divino, a leerlo, lo primero que leemos es el objetivo de la creación. Por la Torá y por Israel se creó todo. Ese es el Bereshit Bará. Bereshit Bará Elohim, este versículo que los chicos dicen apenas empiezan a leer. En el principio que creó Dios, ¿sí? O sea, si lo traducimos bien sería: por la Torá y por Israel Dios creó. ¿Qué cosa? ¿Para qué? Por Noaj. ¿Para qué? Para tener najes. Porque esto le ocasiona a Hashem satisfacción. ¿Sí? Noaj. ¿Y cómo se realiza este Noaj? Lej lejá. Andando, yendo para adelante, avanzando.
Así explica el Rebe. Y avanzando, ¿cómo? Avanzando en el sentido de Hayé Sará, justamente con los dos nombres que significan esto, la vida de Sará, la vida verdadera, que es la vida espiritual, la vida eterna, la vida que se va a instalar definitivamente con la llegada del Mashiach, con la resurrección de los muertos, con Tejiat Hametim. Y justamente esta concreción del objetivo de la creación va a producir, antes de Hayé Sará, la parshá que conocíamos que era Vayerá, y se reveló, y esta revelación va a traer la vida de Sará, y esto se logró justamente a través de Toldot, que Toldot es no solo la descendencia física, sino las buenas acciones, cómo vamos construyendo, cómo vamos avanzando en este camino para producir esta satisfacción a Hashem y producirle este Najes, este Noach, y cumplir el objetivo de la creación es justamente a través de las buenas acciones. Y para hacer buenas acciones, vayetse, ¿sí? Vayetse, hay que salir, el alma sale, como cuando estudiamos que salió Jacob de Beersheba y se fue a Harán. Esta salida, que es la salida nuestra todos los días a la vida y al mundo, ¿sí? Es la salida del alma de Beersheba. Beersheba significa el pozo de los 7, el pozo del juramento, es una referencia al origen del alma, al origen espiritual del alma, a las cualidades superiores de Dios, y se va a Harán, el alma va de un extremo al otro, el alma va desde lo más profundo de la existencia hacia y llega hasta acá, este mundo físico, un mundo de ocultamiento, y tiene un Vaishlach. Es importante descubrir que tenemos un Vaishlach en la vida, un Shelihut, otro nombre de Parshá, Vaishlach, ¿sí? Me van siguiendo. Un Shelihut tenemos, una misión, porque a veces uno la vida la vive y se olvida que hay una misión específica, y por eso es Vaishlach, por eso sí vivió, y después uno busca un Vayeshev, una estabilidad, ¿sí? Como está escrito que Jacob buscó esa estabilidad, esa tranquilidad de poner la paz en el mundo, de que llegue el Mashiach. Y por eso después de Vayeshev tenemos la parshá Miketz, que Miketz, como estudiamos siempre, es una definición del final, al final, para luego ser Vaigash, que haya un acercamiento definitivo entre padres e hijos, que el padre de alguna manera es Hashem y los hijos somos los hijos de Israel. Y finalmente la última parshá, así nombrando todas. El Rebbe hace 30 años fue nombrando una por una, haciendo como toda una redacción, tejiendo parshá con parshá, parshá con parshá, para explicarnos cómo en Bereshit se llega al final a esta, que es Vayehi, que Vayehi es una referencia directa a Tejiat Hametim, el principio número 13 de la fe judía, que es la resurrección de los muertos, que justamente es el retorno de todos los que ya estuvieron en este lobby, el mundo llamado una antesala, como estudiamos en Pirkei Avot, un prosdor. Esta vida que todo el mundo llama que es corta, en realidad es una antesala, ¿sí? Es la antesala para el ingreso al estadio. El estadio es el mundo venidero, el Olam Habá, este mundo físico, con la revelación de Mashiach, el cumplimiento de la creación. Y como estudiamos, la llegada del Mashiach tiene sus periodos. Tiene un primer periodo que se llama Yemot HaMashiach, literalmente los días del Mashiach, y finalmente el máximo nivel de plenitud de la conclusión del objetivo divino, que es Tejiat Hametim. Por eso la última parshá de Bereshit se llama Vayehi, no solo y vivió, sino revivió. Y es un mensaje también, Vayehi, sobre la vida nuestra en este momento y sobre la vida que se viene. Todos estudiamos, y ya Baruch Hashem es archiconocida, una enseñanza del hasidismo, no me van a decir que no la saben, de que vivió Jacob en la tierra de Egipto. Jacob vivió 17 años en Egipto City, ahí en la capital del imperio, en Ramsés, en Villa Ramsés. Estaba Jacob y vivió los mejores años de su vida, 17 años. Y como siempre está la pregunta, 17 es el valor numérico de top, de bueno, y siempre los sabios preguntaban, ¿cómo puede la Torá afirmar que estando en el peor lugar del mundo, ¿sí? Ahí en Villa Ramsés, viviendo donde vivía Jacob, ¿sí? En Egipto, en ese lugar inmundo, depravado, etcétera? ¿Sí? No estoy hablando de acá, de Argentina, estoy hablando de Egipto antiguo.
cómo es que vivió sus mejores años. No se entiende. Es como que venga un tipo que vivió todas las que hay que vivir, pero estuvo 5 años en la cárcel. Mirá, la mejor parte de mi vida es cuando estuve en la cárcel. No le vas a gritar. La mejor parte de tu vida es cuando estuviste libre en tu tierra. ¿Cómo puedes afirmar que los mejores años de tu vida fueron ahí? Y la respuesta es porque ahí justamente logró algo increíble. En el lugar más bajo, revelar la más intensa divinidad, la más intensa espiritualidad. Justamente, es como que la mayor prueba, el mayor desafío, ¿sí? La mayor dificultad, en el mayor pozo, él logró alumbrarlo. Y justamente es un mensaje para nosotros también, en nuestra generación, esta situación de la vida de Jacob. Por un lado muestra un fenómeno que empezó a transcurrir hace algunas décadas, ya varias décadas, ¿sí? Donde el pueblo judío empezó a tener un alivio en el galut, como siempre estudiamos, un alivio en la diáspora, un alivio en el exilio, una recuperación personal, espiritual y global. Y cómo el pueblo judío pudo empezar, porque en la historia, en estos 1952 años, y a ver si me siguen la cuenta, 1952 años, 5 meses y 8 días de exilio, ¿sí? Yo lo llevo como un preso, la cuenta, 1952 años, 5 meses y 8 días desde que se destruyó el segundo templo de Jerusalén, llevamos en este preciso instante. Entonces, nunca tuvimos tranquilidad en todo este transcurso. Siempre sobrevivimos, como la famosa canción argentina, Sobreviviendo. Eso fue la habilidad judía, sobrevivir. La palabra sobrevivir fue la palabra matriz de nuestro lenguaje. Sobrevivimos, somos sobrevivientes, somos los que quedamos. Como la famosa expresión Sherit Apeletá, el resto los que sobrevivieron. Pero hay un punto de inflexión en la historia y es la aparición rutilante, ¿sí? El 10 de Shvat del año 1951, la asunción al mando del gran general, el Rebbe de Lubavitch, ¿sí? De la dinastía davídica, el líder de nuestra generación, el que empezó a cambiar la historia judía, y la historia judía pasó de sobrevivir a vivir. La historia judía empezó a transformarse, las pisadas del Mashiach se empezaron a escuchar en este fenómeno que ya prácticamente tiene 70 años, se van a cumplir 70 años exactos el próximo 10 de Shvat, si Dios quiere, que ya sea con la redención, con la Geulá. Y el Rebbe nos enseñó justamente que Vallejíes vivió, que ya el judío dejó de sobrevivir, el judío empezó a vivir. El judío ya tiene que estar en un estado de tranquilidad, en un estado de estabilidad, en un estado de amplitud. Ya no tiene que estar más en Mitzrayim, en la angustia, en la opresión. El judío dejó atrás las dificultades, empezó a desarrollarse espiritual y materialmente, empezó a tener vida en libertad, empezó a vivir de otra forma, un fenómeno con el que Baruch Hashem nosotros ya nacimos y nos parece natural, pero no tiene nada de natural. Es justamente uno de los índices de Mashiach, este fenómeno de la redención. Y por eso en esta expresión el Vallejí de Jacob es un indicativo de los últimos momentos del exilio y también de los primeros momentos de la redención, como el Rebbe dice, y también está directamente relacionado con el nombre de nuestra Parshá, que para traer Mashiach es fundamental Ligiot y Mageulá, dice el Rebbe en hebreo. Ligiot, vivir con la redención, empezar a cambiar la postura del exilio, la postura del miedo, la postura de justamente la vergüenza y empezar a desarrollar, como hoy está de boga en el mundo, el orgullo, la fuerza, justamente la fuerza espiritual que tenemos, la identidad espiritual que tenemos, el ADN judío, el ADN de la Neyamá. Y esta es una de las cosas que el Rebbe dice que nos van a llevar directamente a la redención, empezar a vivir la redención, vivir la Geulá, empezar ya a estar viviéndola como un hecho concreto, al ser que nosotros somos la última generación del exilio y la primera de la redención. Por eso la palabra Vallejí, como el nombre de esta parshá, es clave. Ni que hablar que Vallejí se parece a una proclama que ustedes conocen, que empieza con la palabra Yejí, que viva. Como muchas veces estudiamos, cuando decimos Yejí Amelech, que viva el rey,
o proclamamos Yehi Adoneinu Moreinu Berrabeinu, ¿sí? Que viva nuestro Rebe, ¿sí? Cuando decimos estas expresiones de proclamar vida, que en castellano se dice vivar, pero de que no hay reyes, no es un verbo que se conjugue mucho, el verbo vivar, en la antigüedad había un rey, al rey se lo vivaba, que era una especie de coronación proclamando su vida, larga vida al rey, que viva el rey, eran palabras comunes que se utilizaban. Hoy vamos al shopping, andamos por la calle, caminamos por la playa, y no se utiliza más el verbo vivar. Solamente en hebreo cuando decimos Yehi, que tenemos que decirlo como el Rebbe nos pidió para que el Mashiach se manifieste, es que utilizamos la palabra vivar, ¿sí? Que está asociado a la vida, al Vayehi, y es una mención a la redención, porque como todos sabemos, el mundo de la redención es una nueva vida, es un nuevo mundo, es un mundo de eternidad, algo completamente distinto a lo que vivimos hasta acá en la historia, pero algo a lo que estamos absolutamente preparados, con un entrenamiento, como les decía, ya este año, en Shavuot, de 3.333 años de entrenamiento, sí, como dice el Rebbe, basta y sobra, ya es suficiente y hay de sobra de entrenamientos, y la Geulá ya tiene que estar, y una redención donde la vida va a cambiar diametralmente. Poco sabemos de lo que va a suceder. Todo el Tanaj está lleno de metáforas de cómo va a ser la vida en la redención, pero tenemos claro, durante varias semanas el Rebbe nos dice que tenemos que tener tranquilidad de este cambio, que no vamos a perder nada por este cambio a pasar en modo redención, pero como hoy se utiliza, pasamos de modo exilio, modo galuta, modo redención, modo presencia divina. No vamos a perder nada, sino al revés, en nuestra vida se va a agregar divinidad en cada una de las instancias de nuestra vida. Pero sí, lo que vamos aprendiendo cuando estudiamos la Torá es que es un mundo de tamaña revelación y de tanta revelación que, como alguna vez estudiamos, la novedad de este nuevo mundo va a ser lo físico, lo material. Lo espiritual va a ser el chocolate por la noticia. ¿Vieron como decimos cuando contamos algo obvio y te dicen chocolate por la noticia? Bueno, un mundo que es al revés a este. Porque hoy en día lo común y corriente es lo físico, lo corporal, mientras que lo espiritual es lo novedoso. Bueno, va a ser un mundo con tanta revelación, con tanta información, donde vamos a conocer a Dios, ¿sí? Como dicen los versículos, como dice la Torá oral, una vida de conocimiento divino, una vida de exploración y de unificación con Hashem, ¿sí? Que lo espiritual va a ser común y corriente, va a ser otra vez, va a ser increíblemente corriente y común, mientras que lo físico, ¿sí? Va a ser lo novedoso, el descubrimiento y el análisis de lo físico, hasta tal punto que se invierte también la alimentación. Hasta hoy en día el cuerpo se alimenta del alma. El cuerpo, esta masa que nos representa, que es como una ropa que nos calzamos a lo que somos verdaderamente, está escrito que, como todos ustedes saben, el ojo ve porque hay una función del alma que le está dando poder al ojo, el oído escucha, las piernas caminan, todos nuestros sentidos, como dice Job y como es un principio del hasidismo, mi besaría es loca, y mi carne vislumbraré divinidad. Entonces es claro cómo el cuerpo se nutre del alma. ¿Saben lo que va a pasar en el mundo del Mashiach? La vida cambia. El alma se va a empezar a nutrir del cuerpo. ¿Escucharon? Al revés. El alma se va a empezar a nutrir, a alimentar del cuerpo. Al revés de como es ahora. Hacia ese mundo nosotros estamos yendo. En este mundo ya hemos ingresado. Y por eso es que esta Parsha Vayehi nos dice mucho, nos dice realmente cuál es el estado que tiene que tener cada judío en la actualidad, cómo tenemos que tener justamente estar bendecidos y reconocer la bendición que tenemos, y reconocer los poderes que tenemos, y justamente también no confundirse. ¿Por qué? Porque si bien de alguna manera está escrito que Jacob vivió sus mejores días en Egipto, esto no tiene que provocar acostumbramiento. El otro día escuchaba de un amigo que le decía a un judío en el 11, en este barrio así extraño de la capital federal, llamado 11, Balvanera, que un judío
le decía a un judío religioso por la calle, ¿yo para qué quiero que venga Mashiach? Yo estoy bien así, la estoy pasando bárbaro acá. Tenemos kasher, tenemos una yeshivá, estudiamos Torah con libertad, tenemos buena parnasá, ¿sí? ¿Para qué queremos Mashiach? Decía, tengo una vida judía esplendorosa, cumplo todas las mitzvot. Y el judío no se da cuenta que se aburguesó, se puso en una zona de confort, como se dice acá, dice el Rebbe. Que como estamos viviendo una vida judía con tranquilidad, ¿sí? Como estamos viviendo una vida judía con Torah, con mitzvot, con kasher, no falta nada, gracias a Dios. Entonces, hay un aburguesamiento y justamente hay el ingreso a una zona de confort donde uno no se da cuenta la carencia real que uno tiene, la verdad de la existencia, la verdad divina. Si tanto interesa el estudio de la Torah, como muchas veces repite el Rebbe, entonces tenés que saber que lo que tenemos de Torah hasta hoy en día es mínimo frente al conocimiento divino que hay. Es mínimo lo que tenemos de Torah, lo que tenemos de información divina. ¿Quién puede definir realmente? La mayoría de las mitzvot son suprarracionales, no las entendemos. Más allá de que Hasidut empezó a abrir un poquito, las tefilot van más allá de la razón, de la captación. La gran mayoría se pueden cumplir solo un tercio, 207, no 613. Muy lindo 613, pero es una marca de vino. Pero no son las mitzvot que podemos cumplir actualmente de manera palpable y tangible. Solo 207. Entonces, el peligro también es no entrar en la comodidad del exilio, porque si bien es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que al revés, por un lado, uno no tiene que padecer de conformismo espiritual, como el Rebbe enseña en la Yom Yom, que la ambición es en un área mala y en otra área buena, la ambición y el conformismo. La ambición en lo material es mala, pero en lo espiritual es bueno. El conformismo en lo espiritual es al revés, es malo. Pero en lo material es bueno. Entonces el Rebbe define, ojo, estamos en los mejores años de Jacob, son la metáfora, son el modelo, la dugma, se dice en hebreo de nuestro tiempo, pero eso no nos tiene que aburguesar, no nos tiene que, en mi barrio decían achanchar, con perdón de la expresión, no nos tiene que dejar, vieron como cuando uno se casa que aumenta 25 kilos, ya no sale a correr, no juega los partidos de fútbol, sé que se levanta más tarde, esto que suele pasar cuando uno pasa de la juventud a la adultez definitiva, bueno, eso no nos tiene que pasar en el exilio, tenemos que estar realmente con ese fervor de la redención, con esta aspiración, no olvidar que esto solo fue un alivio, es un alivio pasajero, que el objetivo definitivo de todo esto es la redención, que estamos en exilio y un exilio bravo porque el ocultamiento divino es severo. Y justamente el bienestar espiritual o material no nos tiene que hacer olvidar esto. Es como si estuviéramos en una cárcel, nos sacaron del calabozo que estaba lleno de barro, sin luz, y nos pusieron ahora en una celda VIP. Vieron que hay presos que tienen aire acondicionado, wifi, pregúntenle a Vudú y sus secuaces, tienen aire acondicionado, wifi, le viene el delivery a la cárcel de Seiza, les trae delicatessen, pero está dentro, está en la cárcel. Por más que en la celda le pongan un aire acondicionado split frío o calor y tenga TV por cable, wifi y le manden delivery de los mejores restaurantes de Puerto Madero para que no pierda la costumbre, está en la cárcel, está dentro. Bueno, eso nos pasa a nosotros. Todo muy lindo. Hay aire acondicionado espiritual, tenés Torah, heladería kasher, podés viajar a Israel en general, podés hacer esto, podés hacer lo otro, etcétera. Pero estás en la cárcel del exilio. Estamos justamente en la cárcel del exilio. La presencia divina todavía no está de manifiesto y por eso el judío, más allá del bienestar momentáneo que está viviendo por la inmediatez y proximidad de la redención, tiene que justamente empezar a salir adelante, a pasar a Shemot, ¿sí? Al Sefer, a Geulah, al libro de la redención. Y esto es un poco lo que el Rebbe nos enseña en cuanto a la vida, por qué la última parsha de Bereshit se llama Vayehi, esta cuestión de vivir. Por supuesto que un judío sabe, y Jacob lo sabía, que la cuestión de la vida, cuando hablamos de vida, no es la definición de la calle, vida es algo eterno, son nuestras almas, esa es la vida tiene que ver con valores eternos, con cuestiones inamovibles, no con cuestiones pasajeras y efímeras, ¿sí? Con placeres mundanos o cuestiones frívolas,
sino que vida, la definición de vida real, ¿sí? Es justamente algo que está vivo, es algo que está conectado a Dios. Por eso nosotros estudiamos del Tania, donde dice que los malvados son llamados muertos en vida, mientras que otras personas que tal vez están en este mundo pero no son visibles, las llamamos que no están, pero en realidad están más vivos que muchos. Entonces, vida es conexión con Dios, y justamente todas estas comodidades que nos está dando el exilio hoy en día, todas estas bendiciones que nos está dando Dios en estos últimos momentos del exilio, tienen que ser utilizadas para traer definitivamente la redención, para salir de la cárcel. Aunque estés en el pabellón VIP de la cárcel, aunque estés con pasta celda con Don Amado, el exministro de Economía, estás en la cárcel. Estás en la cárcel. Y tenés que saber que la libertad es afuera y la redención es la verdadera definición de la existencia, la revelación de la presencia divina, con todos los Yudim en la tierra de Israel, con el Beit HaMikdash, con la llegada del Mashiach. Bueno, vamos a dedicar, si alguien quiere escribir en el chat, para Refuah Shelemá, para el querido, ¿cómo se llama? Israel Jai Ben Kaila Cohen, que siempre nos escucha antes, durante o después, que está allá en Asunción, en Paraguay, que tenga Refuah Shelemá, todos los Yudim que están esperando Refuah, que la tengan, Satayem, si alguien tiene que escribir un nombre lo escribe. Y bueno, si Dios quiere nos encontramos, la próxima clase va a ser con ayuda de Dios el lunes, por Zoom y por Facebook. ¿Sí? Acá me está saludando Tania Mayanes. Sí. Entonces, Besat Hashem, nos estamos viendo el lunes. No les voy a decir Shana Tová, ¿sí? Aunque muchos dicen, ¿sí? Es un año comercial y en los viejos calendarios figura una fecha de un judío. Pero Besat Hashem, que nos encontremos, para nosotros, como decía alguien, el año nuevo ya empezó hace unos meses. Y es un año de Pelaot Areinu, de maravillas les mostraré, maravillas que estamos viendo continuamente las últimas semanas, todos los días, todas las semanas, buenas noticias en relación a Israel, y sobre todo, entre paréntesis, el cumplimiento de otra profecía del Rebbe, la sucesiva caída de los gobiernos israelíes, los gobiernos que atentan contra la integridad de la tierra, y esta semana vimos que se cumplió otra profecía que el Rebbe dijo en enero del 92, que él va a luchar él mismo para que no se mantenga ningún gobierno que ponga en peligro la seguridad de los judíos en su tierra. Otra de las señales de la presencia del Rebbe y justamente su influencia a cada instante en la vida de todo el pueblo de Israel. Así que bueno, que nos veamos con la redención Besat Hashem, que nos veamos con la Geule. Ya mismo, un saludito a todos, hasta la próxima.